The Y subject nuestro tema esta mañana es los sentimientos vitales de un cristiano. Y bueno, en los últimos 5 versículos de este capítulo 15 de la epístola a los Romanos, creo yo que el tema que prevalece, tal vez el tema sutil a través de estos versículos, con una aplicación a nuestros corazones, es el de los sentimientos. Los sentimientos de un cristiano, sentimientos vitales de hecho. Y es un hecho que todos como creyentes podemos a veces estar muy fríos. Podemos permitir que esto nos pase. Y no se supone que estemos enfriándonos cada vez más y estar sin preocupación, sino más bien tenemos que ser personas que se gozan. Dice el apóstol, os digo, gozaos. Una vez más os digo, gozaos. Somos un pueblo que está lleno de felicidad y gozo, incluso en tiempos de dolor. Podemos buscar a Dios, podemos venir a Cristo, e incluso en momentos de dificultad, aún así hay una certeza ciertísima y tantas cosas por las cuales podemos ser agradecidos para con Dios. Bueno, la conversión nos da nuevos valores, ustedes lo saben bien. Y tendríamos que reavivar nuestra preocupación constantemente y nuestros sentimientos. Así que seleccioné el tema de los sentimientos vitales de un cristiano, aunque tal vez no sea evidente que esto está en estos versículos, pero lo será a medida que lo explicamos. Versículo 29, primero que nada, quiero hablar un poco al respecto de los sentimientos de anticipación. Ya tuvimos un poquito de eso en versículos anteriores, pero aquí en el versículo 29, y sé, dice el apóstol, tengo certeza que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Espíritu de Cristo. ¿No veis aquí la anticipación que el apóstol tiene? El apóstol la llama esperanza. Por ejemplo, el 15, versículo 4, al final del versículo 4, donde dice, a fin de que por paciencia la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y ya habíamos dicho que el griego significa anticipación. Hace poco tiempo lo estudiamos, la necesidad de anticipar, de tener la expectativa de la bendición continua de Dios, aquel Dios que nos ha salvado, bendición a través de la vida. Y tenemos que anticipar también la gloria eterna y el final de nuestro camino, y el apóstol lo vuelve a mencionar. En el versículo 13 también, donde dice que también estudiamos si el Dios de esperanza, el Dios de anticipación, de expectativa, de expectación, vimos la práctica de la expectativa, de tener expectativa de una bendición espiritual. Este Dios os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, en anticipación, por el poder del Espíritu Santo. Y en el versículo 29 lo tenemos una vez más. Aunque no se menciona la palabra, podemos oler que está diciéndose esto aquí. Y sé, él anhela esto, y sé, tengo certeza, que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Tengo certeza, sé, lo sé. Se puede traducir tengo certeza, se puede traducir lo sé. Y esto es dicho con certeza. Y bueno, cuando dice tengo certeza, tal vez es la mejor traducción, es más fuerte. Y el apóstol no podía tener certeza de cuándo iría o qué circunstancias habría para poder ir a Roma. Pero él anticipaba. Él podía anticipar el gozo de estar ahí y de escuchar todas las historias de la gracia y la conversión de esos creyentes en la iglesia de Roma. Él podía anticipar la oportunidad de poder impartirles algo. Él anhelaba esto. ¿Qué será la vida para un mundano si no tuviera cosas que anhelar? Anhelar, por ejemplo, las vacaciones, o cierta reunión, o cierto entretenimiento, cierto placer. Y la vida está llena de quehaceres y dificultades, y todo el mundo tiene que trabajar, pero todo es puesto allí porque hay una capacidad de anticipar. Y como creyentes estamos ahí. Y a veces nuestra capacidad de anticipar es erradicada. Y comenzamos a darlo todo por sentado, y las bendiciones que el Señor nos ha dado, las damos por sentado. Y cuando vas a trabajar,
o cuando te bajas del tren o del autobús. Tal vez tienes que caminar y tal vez no anhelas todo ese tiempo de estar viajando en autobús o en metro, en tren. Y tal vez estás acostumbrado al caminar que tienes que caminar y tal vez no lo anticipas, no lo anhelas, no tienes ganas de eso. No intentas ponerte en un entusiasmo artificial para que en los últimos metros antes del trabajo estés contento. Y nosotros podemos tener el mismo tipo de indiferencia al respecto de las cosas espirituales, lamentablemente. Y venimos a un culto, no necesariamente con tristeza, pero sin anticipación, sin haber reflexionado, sin habernos preparado, sin tener gozo. Dejamos que el enemigo de las almas se apodere de nuestros pensamientos. Esto nos puede pasar y el apóstol nos da un poco de instrucción al respecto de su procedimiento y aquel procedimiento que tendríamos que adoptar. Él no sabe cuándo iba a ir a Roma y bueno, él no fue en las circunstancias que él deseaba como un hombre libre. Él fue en algún momento después como un prisionero, obligado a apelar al César y vino en cadenas. Y todavía el Señor respondió su oración y se le permitió tener su casa rentada durante 2 años y recibir personas y ministrarles y ser de gran aliento para la iglesia y escuchar de ellos, de modo que el Señor respondió sus oraciones, pero no en la forma en que él hubiera esperado. Sin embargo, ahí tenemos, él anticipaba cualquier forma que fuese la respuesta de Dios, el Señor estaría con él. Y él tenía certeza de que eso sucedería y podría impartir grandes cosas a las personas para sus corazones y almas, por amor a ellos. Así que podemos ver su actitud aquí, su actitud optimista, si ustedes quieren. Pero anticipaba, yo sé, tengo certeza que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Qué significa esto? Son grandiosas palabras donde dice la abundancia de la bendición del Cristo. Bueno, él quiere decir, entre otras cosas, que les va a contar al respecto de lo que Dios ha hecho con otros gentiles. Y él iba a Jerusalén, quería ver y contar al respecto de cómo el Señor le utilizó en Jerusalén para cimentar la unión entre los judíos creyentes y los creyentes gentiles. Él vendría contando esta hermosa obra del Señor y las conversiones y las respuestas a las oraciones. Él vendría con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, cosas que decir, cosas alentadoras que decir. Ellos tendrían grandes cosas que recordar y contarle a él también. Esa es la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Después también tendría la oportunidad de predicar y almas serían bendecidas y salvas. Así que él anhelaba esto. Y cuando venimos a una iglesia a adorar, y a través de este día, si venimos en oración, ejercitamos la fe y clamamos al Señor, pues entonces hay personas aquí que serán ejercitadas de forma espiritual, que serán traídas al Calvario y a Cristo, y tendrán su vida cambiada. Tendrán nuevos horizontes para ellos si vienen a salvación. Estas son cosas maravillosas que tú y yo somos privilegiados en testificar y de ser parte de ello. Y podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Todo esto lo hace Dios a través de su Espíritu. ¿Y cómo podemos venir a un culto de alabanza sin pensar al respecto de estas cosas? No tenemos ninguna emoción, si ustedes quieren, no vemos nuestro privilegio. Y no estoy diciendo que seamos como aquellas personas que son, que son profesionales en poner una sonrisa y crear entusiasmo en las personas y alentarles. El apóstol Pablo no está usando ese tipo de cosas. Él no es un alentador profesional de personas. Más bien esto está en su corazón. Dice, tengo certeza, sé que cuando vaya a vosotros llegaré con gozo, ya sea prisionero o libre, vendré con gozo, con cosas que contarles, cosas que escuchar, cosas que predicar. Y veremos a Cristo y conoceremos el poder del Espíritu y su obra en los corazones. Y así es como nosotros tenemos que venir. Este es nuestro primer punto, que tenemos que tener sentimientos de anticipación. Entonces te reto
Y me lo pregunto a mí mismo constantemente. ¿Venimos a la casa de Dios dando todo por sentado? ¿O venimos con cierta preparación en nuestro corazón y con expectativa y con anticipación de que Dios nos bendecirá aquí, de que las personas serán ayudadas, que el Espíritu Santo estará aquí? ¿Venimos con esto en mente? Queridos amigos, esto es lo que yo veo en este versículo 29. Con abundancia de la bendición de Cristo. No creyentes con cara que no exprese nada, sino aquellos con gran expectativa. No permitas que Satanás haga que la casa de Dios ante tu estima sea un lugar común, un lugar ordinario. Que no sea eso así en tu estima. Este es el don que Dios te da, es el privilegio que Dios te da. Esta es la venida a la deserción espiritual si estamos fríos, si no tenemos anticipación de la bendición de Dios. Nunca vas a ser dejado a un lado si eres un verdadero hijo de Dios, pero serás dejado a un lado por cierto tiempo. El Espíritu Santo de Dios viviente te dejará solo por un tiempo, te dejará allí entristecido, apaleado, sujeto a las tentaciones de Cristo, como si Dios ya no estuviese contigo, por disciplina. Bueno, considerar las bendiciones de Dios como una cosa común y no venir con gozo y cantar las alabanzas de Dios con nuestro corazón, ese es el camino a la deserción. No predico esto quejándome. No está en mi mente que nosotros como congregación, que en esta iglesia no tenemos entusiasmo, somos fríos. No, yo no tengo eso en mi corazón, pero nos puede pasar a cualquiera de nosotros como individuos. Así que es importante señalar esto. Esto lo que tenemos aquí, lo dice el apóstol Pablo a través de sus sufrimientos. Yo sé, tengo certeza que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y después voy al versículo 30. Pero os ruego, hermanos, esto trata al respecto de sentimientos de preocupación, en particular en la oración. Ya mencionamos sentimientos de anticipación, pero también aquellos de preocupación. Como un hombre cristiano o como una mujer cristiana, ¿acaso no hay cosas por las cuales te preocupas profundamente que te llevan a orar? ¿Has perdido tu capacidad de tener preocupación, de sentir preocupación por diferentes cosas? Bueno, el apóstol dice aquí, pero os ruego, hermanos, aquí tenemos una exhortación a la oración. Os ruego fuertemente, podríamos decir, os ruego encarecidamente, os imploro, hermanos. Esa sería una buena forma de traducir el griego. Os imploro, hermanos. Os suplico, os imploro, hermanos. Él hace un fuerte llamado porque es una tendencia humana que nosotros tenemos, que simplemente nos sumamos en indiferencia al respecto de las cosas que nos tendrían que preocupar. Estamos preocupados al respecto de las cosas de este día, el efecto que tendrá este día en los corazones, tal vez la salvación de los perdidos, bendición sobre la escuela dominical, los maestros de la escuela dominical, el que nuestro propio corazón sea realineado y rededicado. Estamos preocupados al respecto de cosas espirituales, entonces tendríamos que tener sentimientos de anticipación, sí, pero también de preocupación. La obra de Dios y la necesidad de las almas, si esto no nos preocupa, entonces hemos dejado a un lado nuestros sentimientos y los hemos dado al enemigo de las almas. Entonces dice aquí el versículo 30, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por amor a Él y por el amor del Espíritu. Mira el razonamiento. Él nos da fuertes razonamientos para que nos haga sentir estas cosas que tendrían que preocuparnos por amor al Señor Jesucristo. ¿Acaso has olvidado? Parece decirme. ¿Acaso has olvidado que esta es la hora de Cristo? Y no te significa nada, ya no te representa nada. Es Cristo el Señor que vino del cielo a la tierra por ti, por mí. Su compasión fue tan grande que vino a tomar nuestra eterna carga de pecado y vino a conocer esa separación del Padre en experiencia, sino en hecho. Esto lo hizo por nosotros, para nuestra salvación. Es su obra.
al salvar y bendecir a su pueblo y muchos otros. Por el Señor Jesucristo, por amor a Él, piensa en lo que Él ha hecho, piensa en lo que Él ha hecho. ¿Cómo podemos tener tan falta de sentimientos? ¿Cómo podemos estar tan fríos, tan indiferentes? Yo no estoy diciendo que tú lo estés, pero estoy seguro que a veces sí. Así que el apóstol nos da razonamientos por amor a Jesucristo, por amor a Él, por aquel que murió por ti. ¿Cómo puedes orar tan débilmente? Y después avanza con su argumento, y por el amor del Espíritu. También tiene al Espíritu Santo en el razonamiento, por amor a Él. No está refiriéndose a nuestro amor por el Espíritu, está refiriéndose al amor que el Espíritu tiene por nosotros, el amor del Espíritu, como el Espíritu Santo de Dios. También como el Señor Jesucristo y el Padre, evidentemente, cómo te ha amado y cómo Él ha derramado su amor en ti. El Espíritu Santo, quien es igual a Jesucristo, el Hijo, de forma voluntaria ha escogido ser sin importancia, por así decirlo, en este mundo. Es el Hijo, Jesucristo, quien moriría en la cruz del Calvario, quien sería alabado y aplaudido, quien sería buscado y conocido, quien movería nuestro corazón. Es Cristo, de quien nosotros hablamos en particular. Y el Espíritu Santo, quien es igual en todo sentido, igualmente Dios, igualmente poderoso y divino y eterno. Él ha escogido, el Espíritu Santo ha escogido ser aquel que vive en la sombra de Cristo, a la sombra de Cristo, quien es mencionado menos frecuentemente, quien no es buscado y adorado directamente en las oraciones que tenemos de ejemplo en la Escritura. Es el Espíritu Santo quien escoge ser aquel que es invisible. ¿Por qué? Porque ha tomado ese papel. ¿Podríamos decir un papel solitario? No, no es solitario. ¿Por qué? Por su amor que tiene por nosotros. Él sería aquel quien obra de forma secreta en el corazón, obrando en nuestra conciencia, ayudándonos a entender la Escritura, iluminándonos. Él sería aquel que, como dice Santiago en su carta, o Jacobo en la carta que se llama Santiago, protegiéndonos de todas las cosas tontas en las cuales tropezaríamos. El amor del Espíritu nos llevará hasta el final del peregrinaje en esta vida. El amor del Espíritu, Él te ama. ¿Cómo puedes tener tanta frialdad entonces? ¿Cómo en un día de adoración este no puede ser un día de anticipación para ti? ¿Cómo tus oraciones pueden ser tan cortas y tan débiles y solamente cosas factuales y sin sentimiento? Por favor, no lo tomen mal, como ya los dije. Yo no estoy diciendo que esta sea tu forma característica de ser, pero puede ser la de cada uno de nosotros. Así que necesitamos este razonamiento, queridos amigos. Os ruego, hermanos, os suplico, por amor al Señor Jesucristo, por lo que Él ha puesto para tu salvación y por su obra en la cual estás tú tienes participación en esta obra de salvación, y por el amor del Espíritu, el amor que el Espíritu tiene por ti, os ruego que me ayudéis orando por mí a Dios, que os esforcéis, que luchéis. El griego es agonizar. Viene esta palabra aquí de la raíz de agonizar. Es una palabra compuesta. Agonicemos junto conmigo. Parece que las oraciones de dos son incluso más poderosas que la de uno. Así que el apóstol dice, todos vosotros agonicen en oración. La oración no es fácil. Necesita sentimiento, necesita fervor, necesita fuerte deseo. Es por eso que no puedes dejar que tus sentimientos se te escapen, porque tus oraciones no pueden ser escuchadas. Tienes que tener sentimiento en esto, deseo, fe, que os esforcéis, que luchéis en vuestras oraciones. El Señor Jesucristo, se acordarán, en el huerto de Getsemaní, cuando ya era claro, y siempre lo fue, pero en ese momento fue bastante vívido lo que tenía que sufrir para poder quitar nuestro pecado, y clamó a Dios, porque a pesar de que Él era Dios, Él era Dios en un cuerpo humano y en esa carne que era débil.
como la de cualquier otro cuerpo humano. Él no era pecaminoso, pero sí era débil su carne también, como la nuestra, y clamó a Dios el Padre que le sostuviera y que le capacitase. ¿Cómo clamó? ¿Con una cosa factual nada más? ¿Con algo frío? No, él oró con mayor fervor. Y, por así decirlo, ese sudor fue como sangre que caían al suelo. Eso puede pasar en instancias muy extrañas en las que una persona puede estar bajo tremenda tensión. Esa persona puede sudar sangre, y eso le pasó a Cristo. Ese es un sentir en la oración. ¿Tú quieres decir que el Hijo de Dios, que siempre estaba unido al Padre, cuando estaba en un cuerpo humano, tuvo que esforzarse y luchar en oración? Pues sí, sí, esa es la naturaleza de la oración. Este esfuerzo no gana nada ni se merece nada, pero esa es la oración verdadera. Y entonces el apóstol dice, necesitas tus sentimientos y tendrás sentimientos de preocupación por los perdidos, por tu hijo, por tu hija que están lejos del Señor, por todo tipo de necesidad. Todo lo que necesitas, pero en especial necesidad espiritual. Tienes que tener un profundo sentido y preocupación, y no permitas que eso se te escape. Eso es lo que el apóstol dice. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por amor a Él y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y hay otro punto, un punto número 3. Necesitas tener sentimientos al respecto de cosas específicas. Y en el versículo 31 tenemos una oración de 3 puntos. Una agenda de oración de 3 puntos. Punto número 1, versículo 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. 2. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Número 3, versículo 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. El apóstol Pablo pide estas 3 cosas en específico en la oración. Así que tenían que tener preocupación al respecto de cosas específicas. Y a veces es bueno, cuando estás tú solo, sola, es bueno que escribas las cosas por las cuales te preocupas. ¿Cuáles son las cosas que me preocupan en la oración? En las cuales debo reflexionar, y estas cosas por las cuales quiero asediar el trono de gracia con todo fervor. No vayas solamente así por la vida y tengas cosas que se te olviden. Escribe las cosas que no se olviden. Y aquí tenemos estos 3 puntos en la oración que el apóstol Pablo en particular pide. Necesitas tener sentimientos. Reflexiona respecto de la necesidad. Recuerda la orden de orar. Cree en la eficacia de la oración. Acuérdate de tus grandes respuestas a oraciones. Considera el razonamiento de Pablo, que dice aquí, por amor a Cristo debo orar. Con preocupación. Por el amor que el Espíritu Santo ha invertido en mí y continúa derramando en mí. Entonces se les pedía que orasen por Pablo y para su sobrevivimiento. Sus oraciones fueron respondidas. Y sí sobrevivió. Sobrevivió la violencia, las amenazas de muerte, los intentos de asesinato que los judíos incrédulos que lideraban las cosas organizaban en contra de él. De hecho, tuvo la mejor protección que jamás pudo haber tenido. Tenía la protección de un contingente de tropas romanas, porque estaba bajo arresto. Y a pesar de que los líderes judíos querían matarle, no pudieron. Y fue llevado a salvo, con un salvoconducto, si ustedes quieren, hasta Roma. Sus oraciones fueron respondidas, y las de él también. Y sí, la ofrenda que trajo para los judíos en Jerusalén de las iglesias gentiles. Eso fue una bendición para ellos de una forma notable. Vieron el problema, vieron la hostilidad del establecimiento judío,
de los incrédulos hijos de Israel y se dieron cuenta que no tenían que estar apegados a ellos. Fueron bendecidos en esa forma también. Queridos amigos, Él vino a Roma. Él fue traído a ellos con un salvoconducto y pudo ministrar ahí con ellos mientras estaba en ese arresto domiciliario. Era bastante inusual, dicen los expertos, no era muy común. Y él pudo rentar una casa lo suficientemente grande como para tener en aquel tiempo a todos los líderes para escuchar su testimonio, a los líderes judíos. Bueno, amigos, las respuestas fueron escuchadas y voy a tener que avanzar a mi terminación, a mi conclusión. Y bueno, no puedo avanzar mucho más porque mi garganta no quiere cooperar, pero el cuarto punto es que tendríamos que tener gran sentimiento de seguridad y gratitud. Mira el versículo 33, donde dice, y el Dios de paz, ¿acaso no tiene esto que ver con los sentimientos? La paz. Y el Dios de paz sea con vosotros. No es el final de la carta, pero es apropiado al final de este pasaje, porque todavía tenemos el tema de los sentimientos aquí. El Dios de paz sea con vosotros todos. Y esta no es la paz de una tranquilidad de forma emocional, sino que es la paz que experimentamos cuando la guerra se termina. Y esto lo expliqué hace poco tiempo en nuestro culto de enseñanza. La guerra, hay un tiempo de hostilidad. Eso se termina y entonces hay paz. Hostilidad se termina. Y es una palabra muy grande, por lo que significa. La paz no solamente significa que la hostilidad se ha terminado, sino que significa todo lo que pasa como resultado de ello. Significa que se abren las fronteras, significa que se puede fraternizar una vez más, significa que en vez de enemigos son amigos, significa que se puede tener trato los unos con el otro, se puede interactuar de forma diversa. Ya no de repente esperamos un bombardeo, por ejemplo, sino que ahora estamos a salvo. La paz significa todas estas cosas, y porque no tienes que preocuparte respecto de la guerra, entonces ahora hay prosperidad y desarrollo y plenitud y avance. Cuando escuchamos la palabra paz, en la forma en que el apóstol la usa, significa todas estas cosas que abarcan, que están dentro del término paz. Y el Dios de paz sea con vosotros. Estamos en paz con Dios. Ya no tenemos hostilidad en contra de Dios, ya no estamos bajo su disciplina, bajo su condenación, a través de Cristo, porque hemos confiado en Él. Por eso hemos sido traídos a Dios y le amamos y clamamos a Él, le invocamos e interactuamos con Él y le pedimos bendición y nos la da esta bendición. Y estamos a salvo, porque esta paz durará para siempre. Cristo dice que venimos a Él y ya ningún hombre nos puede arrebatar de su mano. Entonces hay paz, y hay estabilidad y certeza, y prosperidad espiritual. No necesariamente una prosperidad terrenal. Nunca crean los maestros de la prosperidad. Ellos no están obteniendo sus ideas de la Biblia, sino que están en contra de la Biblia y verdaderamente están en un error, y es peligroso lo que dicen. Pero bueno, sí tenemos prosperidad espiritual y felicidad y paz con Dios, paz el uno con el otro, paz en nuestro corazón. ¿Tú aprecias y valoras la paz? ¿Puedes meditar en esto? La doctrina de la perseverancia de los santos es la que tenemos aquí. Tan indigno como soy y con tanta tendencia que tengo para caer, Dios me llevará hasta el final, me sostendrá. Cuando me aparte, y esto no es para que me aliente a escaparme del camino, cuando hierre, me traerá de vuelta, aunque me tenga que disciplinar, me traerá de vuelta. En Él tengo paz con Dios y seguridad, y Él me bendecirá y me ayudará. Queridos amigos, atesoren el legado de la paz. Es la paz de Cristo.
¿Qué puedo hacer? Hay un himno que señalé. Uno de nuestros himnos favoritos, estoy seguro. Uno de Charles Wesley. Tu fuente oculta de descanso. Este es el himno al respecto de la paz de Dios. Tu gran nombre es la salvación y guarda mi alma en paz y en felicidad. Me trae confort y me da gozo y me da amor eterno. Para mí tengo todo esto por tu nombre. Tengo perdón, santidad y el cielo. Y mira los términos de estos versículos. Jesucristo, mi todo en todo. Tú eres todo para mí. Eres mi descanso en el trabajo duro. Cuando estás haciendo lo mismo en el mundo, día tras día, semana tras semana, año tras año, haces lo mismo y tengas que tener esta carga sobre tus olmos, tu gran descanso es que tú perteneces a Cristo y este peregrinaje terminará. Serás utilizado para servir a Dios por su misericordia y poder a través de tu peregrinaje y al final serás llevado a la gloria eterna. Esto es mi descanso en mi trabajo pesado, mi serenidad en el dolor. El que yo le conozca me da paz. La medicina de mi corazón roto es que le conozco. Algo tal vez ha pasado que me da grande dolor en mi corazón, en mi vida. ¿Y cuál es la medicina que podemos hacer? ¿Puedo tomar algo? ¿Hay alguna preparación que va a tranquilizarme? No necesitas una cosa así. Porque tienes a Cristo y tú eres de Él y Él está contigo. Y Él te llevará bien hasta el final y te llevará a nuevos pastos y al final del camino le verás cara a cara. En guerra tú eres mi paz, en pérdida eres mi ganancia, Señor. Todo está mal tal vez, pero si Dios es tuyo y tú eres de Él, tendrás paz. A veces vemos las cosas en la televisión, vemos por ejemplo que algo se quemó y se ha destruido y hay personas que están afuera que se quedan sin nada y puedo entender que todo esto es trágico, pero no necesitamos atribularnos porque tenemos vida eterna, porque tenemos a Cristo y Cristo está contigo. Dios es mi sonrisa. Cuando Satanás nos tienta a creer que nunca has sido salvo y que no eres cristiano, recuerda que tienes que agarrarte de sus promesas y que Él es confiable y que tu salvación no depende de que tú tengas éxito en hacer algo, sino en el éxito que Cristo ha tenido en la cruz del Calvario, en la vergüenza. Tal vez en la oficina has sido despreciado, en el trabajo, y tal vez todo el mundo está en contra de ti y piensan que eres ridículo. Y dice este himno, en vergüenza Cristo es tu gloria y tu corona. Si tan solo tú pudieras llevar a estas personas a la luz de Cristo, tú tienes todo lo que vale la pena tener. Y estos versículos de este himno avanzan. Y mi tiempo se termina. Debo terminar. El Dios de paz sea con vosotros. Gozaos en la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Acuérdense que es el legado de Cristo. Tú meditas al respecto de esto. Tú sabes que le dijo a los discípulos. Una de las últimas cosas que le dijo, mi paz os doy. Mi paz os doy. Es su legado, la paz. Reconciliación con Él y todo lo que fluye a través de esta paz. Queridos amigos, uso estos versículos para alentaros, a alentar vuestros sentimientos, cientos de sentimientos de anticipación, de preocupación también en la oración, sentimientos por cosas específicas y también sentimientos de gratitud y maravilla por la paz de Dios que es tuya. No seas un bloque de piedra frío, no estés allí tranquilo y frío, sino más bien ciñe tu cinturón y sirve al Señor. El Señor te da gozo a través de que reflexiones respecto a estas cosas. Hay que tener amor por Cristo, este amor que fluye de un corazón cálido.